Saludos familia. Hoy quiero compartirles un tema muy interesante titulado ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a portarse bien en la escuela? Realmente para la familia dominicana y creo que el mundo entero es un tema de mucho interés. Pues saber que nuestros hijos se están portando bien en la escuela y que están adquiriendo los aprendizajes que nosotros esperamos como familia es lo que nos llena a nosotros de satisfacción al salir a trabajar en el día a día, al haber formado una familia, al soportar la inclemencia del tiempo cuando salimos a la calle, sea frío, sea calor, la lluvia, etcétera, y todas las desavenencias que nos suceden en los trabajos, y saber que el resultado es la educación de nuestros hijos, una buena educación, que ahorita van a ser profesionales y que no nos van a dar problemas ni con la ley ni en la sociedad, y que van a ser jóvenes y luego adultos buenos, pues es nuestro mayor regalo. Pero ¿qué pasa? La educación de hoy, que es muy diferente a los tiempos de antes, pues la modernización como ha llegado a través de la tecnología, que aunque ayuda mucho a agilizar el tiempo y el trabajo, también el aprendizaje, pero sabemos que ha frisado a los niños y a los adultos también a una pantalla de un celular, a la tablet o un iPad. Tenemos que mantenernos en alerta de que no sea el internet quien educa a nuestros hijos, sino la familia, ayudados de la escuela. La familia, desde el aspecto físico hasta las emociones, es responsable de formarla durante todo el periodo de la niñez y de la adolescencia, es decir, durante el desarrollo vital de ese niño, inclusive hasta la adultez, porque tenemos que seguir educándolos, formándolos, orientándolos. Es como si fuéramos una muleta con ellos. No es que le vamos a quitar sus responsabilidades, no. Pero siempre tenemos que estar en vigilancia de nuestros hijos. Ya una vez se casan, se van del hogar, ya eso es otra cosa cuando ellos están fuera de nosotros. Ya ellos son un poco más independientes. Pero también tenemos que darle esa independencia desde niño, sabiendo cuál es esa independencia. No es que lo vamos a soltar y que hagan lo que quieran. No estamos hablando de libertinaje, sino ayudarlo a ser niños independientes, que no dependan en todo de nosotros. Si la educación y formación se da desde el inicio de la vida del niño, ellos adoptarán costumbres, ¿verdad?, que nunca olvidarán y será más fácil de manejar esa conducta. Porque los niños, los pequeñitos, absorben más información que el adulto. Porque tiene un cerebro que está prácticamente vacío. No tiene tantas informaciones como el adulto, que está plagado de problemas, de responsabilidades. Mientras que los niños se dejan llevar de lo que diga el adulto y creen lo que diga el adulto. Entonces su único trabajo para ellos, su único problema es jugar y estudiar. Ese es lo que a ellos les interesa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos factores que intervienen en la educación de los hijos? Vamos a conocer hoy 12 formas principales de cómo yo entiendo que he hecho un trabajo para tener el hijo que tengo hoy, o el trabajo que tengo que hacer para tener ese hijo que voy a tener mañana. Entonces, ¿dónde empieza la educación de mi hijo? Empieza en la selección del novio o de la novia. Y ustedes se preguntarán, Maridania, pero ¿cómo es eso de que seleccionando un novio o una novia ya yo estoy educando a mis hijos? No lo está educando en ese momento, pero está seleccionando la posible educación que tenga su hijo. ¿Por qué? Porque si usted elige un novio que tenga mala educación, mala formación, y ya es un joven que tiene 18, 20, 23, 25 años, la edad que tenga, ya después de adulto, que tiene una educación formada, entonces es la educación que va a llevar al hogar y es la que le va a dar a sus hijos. Igual una novia. Es lo mismo de ambas partes. La educación que recibe en su casa la va a llevar al hogar. Entonces, cuando nos enamoramos, ¿verdad?, obviamos ese tipo de cosas, pero llevamos también a nuestro hogar inclusive las enfermedades de ese novio, de esa novia. Llevamos las herencias, el mal carácter o el buen carácter. Es todo que cargamos, no solamente la persona física o la persona sentimental. Estamos llevando con él o con ella todos aquellos rasgos que le acompañan. Y que nosotros no somos mamá o papá para educar a esa persona ya adulta. Vamos a ser su esposo o su esposa. Entonces son dos cosas muy distintas. Por tal razón, a la hora de seleccionar esa persona con la que vamos a formar una familia, tenemos que saber con quién nosotros nos vamos a juntar o a casarnos, ¿verdad?
o a tener relaciones sexuales y que de esa relación entonces se produzca el nacimiento de un niño. Esa es la primera parte. La segunda es la forma de casamiento o de unión íntima. ¿Por qué tiene que ver la forma de casarme? Porque cuando hay un casamiento formal, que son hijos de papá y mamá, que están casados formalmente, que fueron al juez civil o se casaron por la iglesia, entonces esa forma de casarse, el niño va a crecer sabiendo que su papá y su mamá hicieron lo correcto, lo que Dios manda. Entonces, en una unión íntima o unión libre, como se llama mucho, unión libre es que tú hagas lo que tú quieras y yo hago lo que yo quiera. Esa es la unión libre. No hay ninguna atadura. Entonces, no es lo mismo. Inclusive, no hay un respeto de la pareja. Aunque en muchos casos se da el respeto de la pareja. Pero para el niño aún así no es lo mismo que ver la foto de la boda que se exhibe en la sala de la casa cuando papi y mami se casaron y yo pertenezco a ese matrimonio. Es muy diferente, muy diferente. También el concepto que tengo del matrimonio antes de yo casarme. Tengo que preguntarme o de unirme con esa persona, ¿qué es lo que yo estoy creyendo que es una familia? ¿Qué es lo que estoy pensando que es un matrimonio? ¿Verdad? Son cosas diferentes. Entonces vamos a ver el concepto del matrimonio. ¿Qué es un matrimonio para mí? ¿Cómo yo defino el matrimonio? Antes de yo casarme, ok, ya tengo fecha de matrimonio, me voy a casar. Ahora, ¿para qué yo me voy a casar? ¿Por qué yo me voy a casar? ¿Qué yo espero de ese matrimonio? ¿Qué estoy haciendo para conquistar eso que yo espero de ese matrimonio? Asimismo, ya una vez casada, cuando estoy ya que estoy embarazado, quiero embarazarme, en el caso de la mujer, o el hombre ya quiere tener hijos con esa mujer, entonces tiene que sentarse a pensar, ok, yo quiero formar una familia. ¿Para qué quiero formar esa familia? ¿Por qué? Porque quiero tener hijos. No, eso no es así. Los hijos son hijos nuestros, pero también son hijos de la sociedad. Entonces tengo que saber cómo yo voy a criar ese niño. Si tengo el dinero suficiente o tengo trabajo para mantener ese niño. ¿A quién le voy a cargar la responsabilidad de ese niño? Que es mía, exclusivamente de mi esposa y mía, o de mi esposo y mía. Entonces, ese concepto de familia que se tiene, que no solamente es comida, es escuela, ropa, no, es el afecto que van a hacer. Pero también el afecto que yo le demuestro a ese niño, a esa niña, sobre su mamá o de su papá. ¿Cómo yo le trato a su mamá? ¿Cómo yo le trato a su papá a ese niño? Porque a veces creemos que maltratando a nuestra pareja, estamos maltratando solamente a la pareja. Automáticamente estoy maltratando a los niños también, porque ellos sufren y muchas veces más que la pareja de nosotros sufre cuando nosotros le maltratamos a ese papá o a esa mamá. Entonces, el concepto que tengo de familia tengo que tenerlo bien definido y no solamente que quede aéreo y que yo lo escuche en una prédica de un sacerdote o de un pastor o que alguien me dijo que lo vi por la televisión, es llevarlo a la práctica lo importante. Entonces, también tengo que tener, en quinto lugar, el concepto que se tiene de la responsabilidad de los hijos, muy claro debo tenerlo. ¿A qué yo soy responsable con ese hijo? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Tengo que luchar por esa responsabilidad, porque de ahí depende el respeto inclusive del niño. Ese respeto que se tiene sobre la crianza de los hijos es una forma de yo demostrarle a la sociedad que soy una persona coherente, que cuando me decidí unirme en matrimonio con esa persona, cuando yo decidí tener hijos, yo era lo suficientemente maduro para cargar con esa responsabilidad con mis hijos o con mi hijo si tengo uno solo. Entonces es súper importante mantener esa responsabilidad desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque ya la esposa está embarazada, por ejemplo, o ya yo como mujer estoy embarazada, yo comienzo a asumir esa responsabilidad en la alimentación, ¿verdad? En tener una estabilidad emocional equilibrada para que mi hijo no me salga con depresión o con frustraciones. Pero también yo como esposo no voy a maltratar a mi esposa porque ese hijo está ahí adentro. Y lo que yo haga sufrir a esa mujer, ese niño lo va a sufrir también. Entonces, ese concepto de responsabilidad con los hijos, que no solamente es comida, como les decía, no es llevar el dinero a la casa, no. Eso tiene que ver con muchas características. El cariño, el traslado a la escuela, que se hizo las tareas, todas esas cosas que tienen que ver, inclusive que respete a la familia, a los tíos, los abuelos, a los maestros, a todas las personas adultas, pero que se respete él mismo como ser humano también.
Eso depende de papá y de mamá. También hablamos de la forma de educar basado en la realidad que se vive en casa y la sociedad. Esto en la número 6. La forma de educar basado en la realidad que se vive en la casa y la sociedad. O sea, la realidad que yo tengo en mi casa, de riqueza o de pobreza, pero también a la sociedad que yo pertenezco, debo ser realista. No hacerle creer a ese niño que tiene más que lo que tiene, o que teniendo mucho puede humillar a los demás, ¿verdad? Entonces, también a la sociedad a la que yo pertenezco. Pertenezco a una clase social muy baja, o a una clase baja, o una clase media. Entonces, ese niño debe equilibrársele, ¿verdad? La autoestima, pero también se le debe equilibrar la capacidad para ver a los demás a un 50-50, o sea, de igual a igual. Que no sea un niño que vaya a humillar a los otros, un niño que no vaya a maltratar, a hacerle bullying a los otros a la escuela, sino que siempre sepa que todos somos iguales sin importar la condición. Aunque yo sea pobre, aunque yo sea feíto, aunque yo sea lo que sea, sigo siendo la misma persona. Y que la escuela ha de también responder por esa equidad de género, hembra o varón, pero también de color de piel, nivel económico, por la razón que sea. Yo como padre responsable o madre responsable, tengo que saber que mi hijo se siente cómodo en esa escuela y que me lo están tratando bien. Entonces eso es educar en la realidad que yo vivo. En el número 7 tenemos las bases de la educación académica antes de ir a la escuela. ¿A qué me refiero? Cuando un niño va a iniciar su primer grado, que es pequeñito todavía, quizás a los 4 o los 5 años, puede ser menos. Entonces, esa orientación que yo le doy al niño, esa base que yo creo en la mente del niño, es para que sepa que va a la escuela no a jugar, que no es un lugar de diversiones, que no es a buscar amiguitos, que va a aprender. Ahora, ese aprendizaje va a ser a través del juego. Va a saber también que también en la escuela va a tener amiguitos, pero la razón principal es el aprendizaje. Y por eso muchos niños van a la escuela entendiendo que la escuela es un lugar de diversión y por eso vienen a molestar. Porque no entiende, los padres no le explicaron desde un principio que a la escuela se viene a aprender. Y no solamente a leer y escribir, también a comportarse y a aprender muchísimas cosas que le provee la escuela. Pero finalmente la formación que se da en la casa es la que lleva al niño al aprendizaje en la escuela, que se concentre en su verdadero sentido de ir a la escuela, porque lo demás lo encuentra en la casa. Diversión lo tienen en la casa, lo tienen en el patio de la abuela, donde el vecino, en el parque, pero la escuela es otra cosa. Entonces, por eso muchos niños viven confundidos, que no saben a qué es que realmente van a la escuela. Entonces, la número 8 es las formas de apoyar la labor escolar desde la casa y en la escuela. O sea, cómo yo apoyo el trabajo de mi hijo en la casa, o sea, el trabajo de la escuela en la casa, pero también en la escuela, cómo yo lo apoyo. Esas formas de apoyar los niños con el trabajo escolar, las tareas que le dejaron, es cuando llega de la escuela, saludar, dejarlos tranquilos, que descansen, que hagan lo que ellos consideren que los relaja, ver un chin de televisión, darse después un buen baño, dormir un rato. Pero yo estoy revisando las mochilas mientras tanto, llego del trabajo, aunque llegue cansado, déjame revisar porque es cuestión de 2 o 3 minutos, revisar esa mochila, a ver si el niño copió clase ese día, porque la fecha te va a decir si el niño copió las clases, si le dejaron tarea, si está haciendo las clases correctamente, si tiene muchos borrones, si las hojas de su cuaderno están rotas. ¿Qué está pasando en la educación de mi hijo? Yo tengo que enterarme, tengo que ser responsable a eso, porque por algo lo mandé a la escuela. Ahora, como es un niño, necesita del apoyo de papá y de mamá en la casa. No puedo abandonarlo solo. Entonces, en la escuela, ¿cómo yo apoyo a mi hijo en su labor escolar en la escuela? Bueno, si yo veo que hay una asignatura que no me le dejan nunca tarea, ¿verdad? Entonces yo llamo al maestro. Profe, ¿usted no está dejando tarea o mi hijo no le está copiando las tareas? Porque no estoy encontrando tareas. O no la hace, veo que usted no le corrige el cuaderno. Entonces ahí yo me estoy interesando, estoy apoyando la educación de mi hijo a través de la escuela. O sea, en la casa y en la escuela, en las dos formas. Entonces ese tiempo que mi hijo va a hacer las tareas en la escuela,
podemos negociar entre él y yo la hora más adecuada para hacer las tareas o para leer la clase del día. No solamente tarea, es leer lo que hizo en el día. Vamos a socializarlo. Voy a coger 20 minutos, te voy a regalar 20 minutos de mi vida o 15 minutos para que socialicemos el contenido de la clase que te dieron hoy. Y con 20 minutos es suficiente. Y el niño va a entender que papá y mamá se están interesando por lo que yo estoy aprendiendo. Ahora, de lo que él aprendió, yo aprendo. Entonces, si el niño me explica la clase, va a aprender mejor todavía lo que le dieron ese día. Y lo que no entendió, yo se lo puedo explicar como padre. Bien, en el factor 9 vemos la importancia que se le da al aprendizaje de los hijos. Usted como padre o madre, ¿qué importancia usted le da al aprendizaje de los hijos? Pregúntese. Para mí como mamá o como papá, ¿por qué es importante que mi hijo aprenda en la escuela y que pase de curso, vaya al siguiente grado, que luego vaya a la universidad? ¿Por qué es importante? Para eso, ¿lo tengo yo claro eso? Para que trabaje, para que gane dinero. Solamente eso. No, ahí estaríamos equivocados si esa es la importancia que se le da al aprendizaje. El aprendizaje ayuda a los hijos a no llegar a ser delincuentes, pero también ayuda a tener una educación, una formación para hablar con respeto a los demás, para integrarse en la sociedad de manera efectiva, para tener una buena autoestima, de saber yo soy licenciado, yo soy doctor, yo soy ingeniero, yo soy abogado, lo que sea. Entonces no solamente es ganar dinero, sino que hay otros aspectos importantes. Inclusive cuando ellos sean adultos, a la hora de conquistar a una pareja, es importante el título académico porque se les respeta más por la pareja y por los demás. Nunca serán humillados o pocos serán humillados. No sé, quizá aparezca alguien que quiera humillarlo, pero va a tener capacidad para defenderse. Entonces la educación, yo tengo que ser también consciente, tengo que ser consciente de que la importancia del aprendizaje de mi hijo lo va a capacitar no solamente para trabajar, sino para muchísimas otras cosas más. En la número 10 tenemos las formas de interpretar cómo influye la información del exterior en la formación y la educación de los hijos o de mis hijos. Entonces, esa forma de yo interpretar cómo influye la información del exterior en la formación y en la educación de mis hijos, tengo que conocerla, tengo que interpretar eso, lo que viene del exterior. ¿Qué viene del exterior? Muchísima información, sobre todo a través de la internet. Entonces, no podemos dejar que el internet me eduque a mis hijos. No, tengo que educarlo yo. Para cuando vengan a escuchar una información en internet, sepan cuándo es real y cuándo no lo es. Además, hay mucha información que son de otras culturas que pueden dañar la interpretación, ¿verdad? Y hay un sesgo mental, un sesgo cognitivo que va a influir de manera equivocada en la educación de los hijos, porque ellos van a creer que eso está bien. Antes nosotros a nuestros padres le decíamos mamá y papá. Hoy día se le dice mami y papi. Le decíamos usted o le dicen tú. ¿De dónde viene eso? De culturas extranjeras. Entonces, todo ese tipo de cosas que están cambiando con el día a día, tenemos que estar alerta para que nuestros hijos no se dejen mal influir de lo que pasa en el exterior, sino lo que sucede aquí en nuestro alrededor, en nuestro grupo familiar, que son papá, mamá, tu hermano y tú, o hijos, ¿verdad? Los hijos, papá y mamá. Ese grupo familiar de hogar debe ser exclusivo y hacerle interpretar a los niños que lo que pasa en otro hogar es de otro hogar, que eso se queda allá en el otro hogar y lo que pasa aquí es de aquí. Pero siempre también voy a escuchar las quejas de mis hijos, voy a estar atento a las quejas de mi hijo, claro que sí. Voy a estar pendiente de lo que diga. Pero lo más importante es que yo como padre lo voy a apoyar, lo voy a escuchar y voy a tratar de darle respuesta a esas inquietudes que tiene mi hijo. En el factor 11 tenemos las formas de darle seguimiento a su aprendizaje y la conducta en la escuela. Entonces aquí nos preguntamos, ¿cómo yo le doy seguimiento al aprendizaje de mi hijo y a la conducta que tiene en la escuela? ¿Cuántas veces durante el año escolar yo me presento donde el maestro a preguntarle cómo va mi hijo en el aprendizaje? Pero cómo se está comportando. O llamo al maestro porque no puedo ir, el trabajo no me lo permite, le escribo por WhatsApp, profe, ¿cómo va mi hijo o mi hija en la escuela? ¿Cómo está su conducta? Mire, estoy a la orden, cualquier queja usted me puede escribir por aquí. Lo lamento que no puedo ir a la escuela, pero usted me puede dar cualquier información, me puede llamar, estamos a la orden. Me encantaría que usted me le dé seguimiento al niño.
Así es que ese seguimiento y la presencia suya en la escuela va a saber el niño que usted está pendiente de él, que tiene que comportarse bien y que el niño va a tener aquello pendiente, esa visita de que mami o papi se pueden aparecer en cualquier momento en la escuela, me están vigilando, ¿verdad? O hay alguien responsable a mí, qué bueno que a alguien yo le importo, porque me tiran 8 horas en la escuela y nadie sabe noticias mías durante esas 8 horas. A nadie le importa si yo llegué con fiebre, si tengo algún dolor estomacal, si la maestra me está maltratando, si algún compañero me está maltratando, a nadie le importa. Entonces, por eso la necesidad de la presencia de los padres en la escuela. Entonces, por último, el factor número 2 son las formas de involucrarme en la escuela. ¿Cómo yo me involucro en la escuela? Bueno, las actividades que se hacen. Hay un festival, ¿verdad? Hay un campamento, hay una graduación, hay una tarde de familiar, hay una reunión. Entonces, esa forma de involucrarse en la escuela también ayuda a que el niño se sienta apoyado. Porque cuando ve las fotos que se publican en las páginas de internet, o sea, de la escuela, de esa actividad, el niño, mira papi, ahí vi a mami. Es importante que los niños sepan que su papá y su mamá apoyan la escuela, porque la escuela es su segunda casa. Entonces, verlos integrados en las actividades de la escuela, ellos se sienten orgullosos, se sienten felices, y eso lo van a llevar para el resto de su vida, esos momentos bonitos que vivieron con su papá y su mamá. A veces no hace falta darle los mejores regalos o la mejor comida, el mejor uniforme, la mejor mochila. Eso no enseña. Eso no enseña. Un uniforme nuevo, una mochila nueva no enseña, ni permite que el estudiante aprenda. Lo que permite que el estudiante aprenda es ver el interés de los padres, un buen trato, el apoyo que lo sientan en su corazoncito, sea en la casa o en la escuela, y a la vez en las dos partes, tanto en la casa como en la escuela, que papá y mamá siempre estén presentes. No lo olviden, que la presencia de ustedes en la escuela es muy necesaria. Así como en la casa es necesaria, también en la escuela. Son 8 horas que duran en la escuela. Y en este caso, en una escuela primaria, hacen entre 7 y 8 grados, ¿verdad? Pero luego esos hijos se van de esta escuela y siguen siendo sus hijos. La escuela hace todo lo posible, pero lo mejor lo hacen ustedes. Espero que este tema les haya gustado, y si tienen cualquier pregunta, pues pueden dejarla en los comentarios y yo con mucho gusto le voy a responder. Así es que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.